Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué, pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6, versículos 14 y 15. El domingo pasado por la mañana intenté demostrar que la sustancia y esencia del verdadero evangelio es la doctrina de la gracia de Dios, que de hecho, si quitaran la gracia de Dios del evangelio, le habrían suprimido la propia sangre de vida, y no quedaría en él nada digno de ser predicado, de creerse o por lo cual luchar. La gracia es el alma del evangelio. Sin ella el evangelio está muerto. La gracia es la música del evangelio. Sin ella el evangelio permanece en silencio en relación a todo consuelo. Me he esforzado en explicar también la doctrina de la gracia en términos breves, enseñando que Dios trata con los hombres pecadores sobre la base de pura misericordia. Encontrándolos culpables y condenados, les otorga perdones inmerecidos, sin tomar en cuenta para nada el carácter pasado o las buenas obras que puedan ser vistas por anticipado. Movido solamente por su piedad, Él desarrolla un plan para rescatarlos del pecado y sus consecuencias, un plan en el que la gracia es el principal atributo. Como un favor inmerecido, Él ha proporcionado, en la muerte de su amado Hijo, una expiación por medio de la cual Él puede conceder su misericordia con justicia. Él acepta a todos aquellos que ponen su confianza en esta expiación, seleccionando la fe como el camino de salvación, para que todo sea solamente por gracia. En esto, Él actúa por un motivo que se encuentra dentro de Él mismo, y no por ninguna razón encontrada en la conducta del pecador, ya sea pasada, presente o futura. Intenté demostrar que esta gracia de Dios fluye hacia el pecador desde el pasado más remoto y comienza sus operaciones cuando aún no hay nada bueno en él. Obra en él lo que es bueno y aceptable y continúa trabajando de esa manera hasta que la obra de gracia está completada y el creyente es recibido en la gloria para la que ya ha sido hecho digno de aceptación. La gracia comienza a salvar y persevera hasta que todo esté hecho, desde el principio hasta el fin, desde la A hasta la Z del alfabeto celestial, todo en la salvación es por gracia y solamente por gracia. Todo es un favor inmerecido, nada por méritos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tan pronto como esta doctrina es expuesta bajo una luz clara, los hombres comienzan a criticarla. Es el blanco al que dispara toda la lógica carnal. A las mentes no regeneradas nunca les ha gustado y nunca les gustará, porque es muy humillante para el orgullo humano y tiene en muy poca consideración la nobleza de la naturaleza humana. Que los hombres sean salvos por caridad divina, que deban recibir perdón por el ejercicio de la prerrogativa real, siendo criminales condenados, pues de lo contrario deben perecer en sus pecados, es una enseñanza que no pueden soportar. Sólo Dios es exaltado en la soberanía de su misericordia, y si el pecador no puede hacer otra cosa que tocar el cetro de plata mansamente y aceptar el favor inmerecido
tan solo porque Dios se lo quiere dar, esto no es agradable para las grandes mentes de nuestros filósofos, ni para las anchas filacterias de nuestros moralistas, y por ello se dan la vuelta y luchan contra el imperio de la gracia. El hombre no regenerado busca de inmediato la artillería con la que puede luchar contra el Evangelio de la gracia de Dios, y uno de los más grandes cañones que jamás haya traído al frente es la declaración que la doctrina de la gracia de Dios conduce al libertinaje. Si grandes pecadores son salvados inmerecidamente, entonces los hombres se convertirán más fácilmente en mayores pecadores. Y si la gracia de Dios habita en el hombre cuando Dios lo regenera, entonces los hombres concluirán que pueden vivir como les dé la gana y sin embargo ser salvos. Esta es la objeción constantemente repetida que he oído hasta el cansancio, con su ruido vano y falso. Casi me avergüenzo de tener que refutar tan abominable argumento. Se atreven a afirmar que los hombres se sentirán con licencia para ser culpables por esa gracia de Dios, y no titubean en decir que si los hombres no son salvos por sus obras, entonces llegarán a la conclusión que su conducta es un asunto sin importancia y que pueden pecar para que abunde la gracia. Esta mañana quiero hablar un poco acerca de esta noción, porque en parte es un gran error y en parte es una gran mentira. En parte es un error porque tiene su origen en un entendimiento incorrecto, y en parte es una mentira porque los hombres saben que no es cierto o deberán saberlo si así lo quisieran. Comienzo aceptando que el cargo parece de alguna manera algo probable. Parece muy probable que si vamos a ir por todos lados diciendo el peor de los pecadores puede ser perdonado si cree en Jesús, porque Dios está manifestando su misericordia al más vil de los viles, entonces el pecado parecerá como algo que no tiene importancia. Si por todos lados vamos a proclamar vengan ustedes pecadores, vengan y sean bienvenidos, y reciban perdón gratuito e inmediato a través de la gracia soberana de Dios, entonces sí parece probable que algunas personas de manera vil repliquen pequemos sin medida, pues fácilmente podemos obtener perdón. Pero lo que parece ser probable no es, por consiguiente, cierto. Por el contrario, lo improbable y lo inesperado muy a menudo suceden. En cuestiones de influencia moral, nada es más engañoso que la teoría. Los caminos de la mente humana no pueden ser dibujados con un lápiz y un compás. El hombre es un ser muy singular. Aun lo que es lógico no es siempre inevitable, porque las mentes de los hombres no están gobernadas por las reglas de las escuelas. Creo que la conclusión que llevaría a los hombres a pecar porque la gracia reina no es lógica, sino precisamente lo contrario, y me atrevo a afirmar que de hecho los hombres impíos, como regla, no toman como pretexto la gracia de Dios como una excusa para su pecado. Como regla, son demasiado indiferentes para preocuparse por cualquier tipo de razones, y si ofrecen una excusa, es usualmente más débil y superficial. Puede haber unos pocos hombres de mentes perversas que hayan usado este argumento, pero no hay un registro de las extravagancias del entendimiento caído. Perspicazmente sospecho que en esos casos en los que tal razonamiento se ha sugerido, fue un mero pretexto, y de ninguna manera una excusa que dejara satisfecha
a la propia conciencia del pecador. Si así se disculpan los hombres, es generalmente de una manera velada, porque la mayor parte de ellos estarían completamente avergonzados de plantear ese argumento en términos claros. Me pregunto si el mismo diablo pudiera utilizar tales razonamientos. Dios es misericordioso, por consiguiente seamos más pecadores. Es una conclusión tan diabólica que no me gusta culpar a mis semejantes por eso, aunque nuestros oponentes moralistas no titubean en degradarlos así a ellos. Seguramente ningún ser inteligente puede persuadirse realmente que la bondad de Dios es una razón para ofenderlo más que nunca. La locura moral produce extraños razonamientos, pero es mi convicción solemne que los hombres muy raramente consideran en la práctica que la gracia de Dios es un motivo para pecar. Lo que parece tan probable a primera vista deja de serlo cuando llegamos a considerarlo. He admitido que unos cuantos seres humanos han tornado la gracia de Dios en libertinaje, pero confío en que nadie argumente alguna vez contra cualquier doctrina al solo considerar el uso perverso que de ella haga la gente más baja. ¿Acaso no se puede pervertir cualquier verdad? ¿Hay alguna doctrina de la Escritura que manos sin gracia no hayan torcido, convirtiéndola en maldad? ¿No hay una casi infinita inventiva en los hombres malvados para convertir el bien en mal? Si vamos a condenar una verdad por el mal comportamiento de individuos que profesan creerla, nos encontraríamos condenando a nuestro Señor mismo por lo que hizo Judas, y nuestra santa fe moriría en las manos de apóstatas e hipócritas. Actuemos como hombres racionales. No culpamos a las sogas porque algunas criaturas locas se han ahorcado con ellas, ni pedimos que la cuchillería de Sheffield deba ser destruida porque los utensilios filosos son instrumentos de los asesinos.